En el vasto escenario cósmico, Leo emerge como un guerrero marcado por el fuego del sol, un ser que ha atravesado noches de silencio, heridas antiguas y sombras que parecían devorarlo, solo para renacer más radiante que nunca. Su historia no está escrita con letras suaves, sino con llamaradas de coraje que desafían al tiempo y a todo aquello que alguna vez intentó quebrar su espíritu. Desde su infancia hasta las batallas más íntimas de su adultez, Leo carga con traumas que no solo lo pusieron a prueba, sino que lo convirtieron en un alma forjada en el crisol de lo imposible. Entre ellos se encuentran las huellas de traiciones que cortaron su confianza en el mundo, las decepciones que apagaron por momentos su luz interior, los recuerdos de haber dado todo sin ser visto, de haber amado sin ser correspondido y de haber sentido que su rugido no encontraba eco. También carga con el peso de la exigencia de demostrar constantemente su valor, de no permitir jamás que nadie descubra sus momentos de debilidad, de luchar por mantener en alto una corona que en ocasiones parecía hecha de espinas más que de oro. Pero en su esencia habita una fuerza que ningún dolor pudo arrancar. Cuando Leo enfrenta sus traumas, no lo hace huyendo ni ocultándolos bajo el silencio, sino mirándolos de frente como si fueran bestias salvajes a las que solo puede dominar con la firmeza de su mirada ardiente. En su interior, cada cicatriz se transforma en un mapa sagrado que le recuerda no solo lo que sufrió, sino también lo que sobrevivió. Su camino de superación no es lineal, sino una danza épica entre el abismo y el cielo. Ha aprendido a tomar el rugido que antes lanzaba contra el mundo y convertirlo en música de poder, ha dejado de pedir permiso para brillar y ha comenzado a encender su luz incluso en las noches más oscuras, porque entendió que el sol no necesita aprobación para salir. Cada vez que el pasado intenta arrastrarlo hacia abajo, Leo invoca la energía ancestral de su signo, el fuego que no se apaga y que incluso en las cenizas conserva una chispa dispuesta a estallar. No se limita a perdonar, sino que transforma, no se conforma con olvidar, sino que convierte el recuerdo en un pedestal desde el cual elevarse aún más alto. Su proceso es una alquimia emocional en la que el dolor se vuelve combustible y los fracasos se transforman en alas. Si alguna vez fue herido por quienes no supieron reconocer su valor, hoy no solo se sana, sino que aprende a ver su grandeza sin necesitar el reflejo de otros. Y aunque el camino ha estado lleno de pruebas, Leo las enfrenta como un rey en su propio campo de batalla. Cuando el mundo le cerró puertas, él aprendió a construir sus propios palacios. Cuando lo llamaron demasiado intenso, demasiado brillante o demasiado orgulloso, comprendió que su misión no era encajar, sino liderar su propia revolución interior. Sus lágrimas no lo hicieron más débil, lo templaron como el acero que se forja bajo el calor y el golpe del martillo cósmico. Y en ese proceso dejó de ser solo una figura radiante para convertirse en un sol en movimiento, capaz de iluminar no solo su propia senda sino la de aquellos que se atreven a seguir su luz. Nada en su historia es pequeño, porque Leo no vino a vivir vidas medianas ni a quedarse detenido en las ruinas del ayer. Sus traumas, por más profundos que fueran, se convirtieron en la prueba definitiva de su grandeza. Lo que una vez le rompió, ahora sostiene su poder, lo que lo hizo dudar, ahora alimenta su fe en sí mismo, lo que quiso apagarlo, hoy es apenas ceniza bajo los pies de un guerrero que aprendió a caminar entre fuego sin quemarse. Y es así como, paso tras paso, grito tras grito, Leo no solo superó su pasado, sino que lo transformó en una epopeya personal, una historia donde el sol nunca se esconde, solo se prepara para brillar con una fuerza que ningún eclipse puede oscurecer. Ahora, cada vez que mira hacia atrás, no ve cadenas, sino las llaves que lo llevaron a su propia libertad. Ha demostrado que los traumas no son finales sino portales, y que ningún obstáculo, por más colosal que parezca, puede resistirse a la voluntad de un corazón que late con la intensidad de una estrella. Porque Leo no solo sobrevive, Leo resurge, y en ese resurgir se convierte en la prueba viviente de que no hay pasado capaz de derrotar a quien está destinado a reinar incluso en medio de sus ruinas. En el corazón de Leo arde una llama que jamás se somete a la oscuridad, incluso cuando el pasado se presenta como una sombra inmensa dispuesta a devorarlo todo. Lo que no siempre se ve en su camino es que detrás de cada rugido victorioso hubo noches silenciosas de lucha interna, momentos en los que el orgullo que lo sostiene se enfrentó a la vulnerabilidad que intenta ocultar. Su grandeza no surge de una ausencia de dolor, sino de la capacidad casi divina de convertir cada herida en un estandarte de fuerza. El trauma más profundo que Leo carga no es solo el de haber sido herido por otros, sino el de haber dudado alguna vez de su propia luz. El signo regido por el sol siente en su alma la necesidad de brillar, pero también conoce el peso de las nubes que, por instantes, amenazaron con ocultarlo. Sin embargo, cada vez que la vida quiso apagar su fuego, el universo conspiró para recordarle que su esencia es inextinguible.
Incluso en los momentos en que creyó que había perdido su centro, su propia naturaleza solar lo vio de vuelta, como un amanecer inevitable después de la noche más larga. La superación de Leo no es una simple victoria, es una epopeya escrita en el lenguaje de los astros. El fuego de su signo no solo lo purifica, sino que lo impulsa a desafiar todo límite. Sus traumas son transformados por esa energía ígnea que, en lugar de consumirlo, lo forja. La rabia que alguna vez sintió se convierte en determinación, las lágrimas que derramó se transforman en ríos de creación y el miedo que lo paralizó se vuelve el viento que alimenta sus llamas. Así, Leo no se queda atado al pasado, lo enfrenta como un rey que toma lo que antes lo encadenaba y lo convierte en una insignia de poder. En esa travesía, el orgullo leonino deja de ser solo una coraza y se convierte en un templo interior. Aprende a reinar primero sobre sí mismo, a no necesitar aprobación externa, a encontrar en su propio reflejo la validación que una vez buscó fuera. Este dominio interno es lo que le permite al fin alzar la cabeza y caminar con la dignidad de quien no solo ha vencido sus demonios, sino que ha aprendido a domarlos y a transformarlos en guardianes de su reino interior. Cada obstáculo que atravesó no fue una barrera, sino una prueba impuesta por el cosmos para obligarlo a descubrir de qué estaba hecho realmente. Leo comprendió que las estrellas no se forjan en la calma, sino en el caos ardiente de su propia combustión. Así, sus traumas se convirtieron en una serie de iniciaciones espirituales que lo llevaron a un nuevo nivel de conciencia, donde su fuego ya no quema en vano, sino que ilumina caminos, inspira a otros y lo recuerda constantemente de su misión de irradiar vida. Nada de lo que vivió fue en vano. Las decepciones que lo hicieron desconfiar, las veces que sintió que daba más de lo que recibía, los momentos en que creyó no ser suficiente, todo ello se convirtió en el terreno fértil desde el cual brotó su fuerza incontenible. Porque solo quien conoce el vacío puede comprender el valor de su propia luz. Y Leo, tras haber sentido el peso de ese vacío, aprendió a encenderse con más intensidad que nunca, hasta que su resplandor se volvió imposible de ignorar. El universo premia su valentía con una claridad casi sobrenatural. Ahora puede mirar el pasado sin temor, porque lo que antes eran cadenas hoy son cicatrices sagradas que cuentan la historia de un ser indomable. Y aunque nadie puede borrar las pruebas que atravesó, esas pruebas se han convertido en su mayor riqueza, en la evidencia viva de que ningún golpe es capaz de apagar al sol que arde en su interior. Así, Leo no solo supera sus traumas, los convierte en el fuego que alimenta su reinado. Su vida entera se transforma en un acto heroico en el que cada derrota se vuelve impulso, cada caída se transforma en impulso de ascenso y cada recuerdo doloroso en un recordatorio de que incluso las heridas pueden ser coronas cuando son llevadas con la grandeza de un espíritu que jamás se rinde. Y es entonces, cuando se alza sobre todo lo vivido, que Leo deja de ser únicamente un signo regido por el sol y se convierte en el propio sol, eterno, indestructible y capaz de renacer una y otra vez sin importar cuán largas hayan sido las sombras. Hay un punto en el camino de Leo en el que el dolor deja de ser enemigo y se transforma en un lenguaje secreto entre su alma y las estrellas. Los traumas que alguna vez parecieron cadenas son en realidad llaves entregadas por el propio universo para despertar su poder dormido. En las profundidades de su memoria emocional existen batallas que no todos vieron, conflictos silenciosos que se libraron sin testigos, pero que forjaron en su interior un trono de fuego desde el cual hoy gobierna su destino. Su signo, regido por el sol, no conoce la verdadera rendición porque incluso cuando parece extinguirse, en realidad está acumulando energía para volver a brillar con más fuerza. Esa es la alquimia secreta de Leo, los golpes que la vida le dio no lo rompieron, sino que moldearon su carácter hasta hacerlo indestructible. Cada vez que se levantó de una herida emocional, su luz se expandió, y lo que alguna vez fue doloroso se convirtió en un símbolo de honor. Esta capacidad de transmutación es lo que lo distingue de otros signos, porque mientras otros se esconden de sus cicatrices, Leo las exhibe como si fueran constelaciones grabadas en su piel, marcas que narran su historia de ascenso. En esa superación épica, Leo descubre que su fuerza no nace solo del orgullo, sino de la profunda conexión con su corazón. El corazón leonino es su arma más poderosa, no solo para amar, sino para reconstruirse a sí mismo. Cuando todo parecía derrumbarse, ese corazón ardiente no permitió que el eco del fracaso lo definiera. Por eso, cada trauma se convirtió en un campo de entrenamiento donde su alma aprendió que no necesita que el mundo le dé permiso para brillar. Su luz no es una opción, es un mandato cósmico. La superación de Leo no es inmediata, es una travesía que implica atravesar las ruinas de antiguas decepciones, las heridas de haber confiado y no ser correspondido, la lucha constante contra el sentimiento de haber sido subestimado. Pero cada obstáculo que enfrentó, en lugar de apagar su fuego,
se convirtió en una nueva fuente de poder. El universo le enseñó que solo quien se atreve a arder puede iluminar la oscuridad, y Leo eligió arder hasta convertirse en una llamarada que ningún viento puede extinguir. En su renacimiento, Leo no solo deja atrás el dolor, lo eleva. Lo toma con la fuerza de un guerrero que se viste con su propia historia y lo convierte en una armadura que ningún enemigo puede atravesar. Sus lágrimas pasadas se vuelven fuego líquido, su soledad se transforma en templo, y sus antiguas derrotas se convierten en escalones hacia una cima que solo los valientes pueden alcanzar. Desde esa cima, Leo no mira al pasado con rencor, sino con gratitud, porque sabe que cada herida fue necesaria para despertar la majestad que ahora irradia. Y en ese punto, Leo alcanza una verdad mayor: sus traumas nunca fueron un castigo, fueron el fuego de iniciación que lo conectó con su verdadera esencia solar. En ellos aprendió a no depender de la mirada ajena, a no esperar validación ni justicia de nadie, porque todo lo que buscaba estaba ya en su interior. Se volvió un rey que no necesita un reino para serlo, porque su reino es su propia luz, y esa luz ahora guía a otros que aún caminan en la sombra. Así, su historia no es solo la de alguien que venció su pasado. Es la historia de una resurrección cósmica, un viaje donde las estrellas mismas parecen inclinarse ante su valor. Porque no hay fuerza más grande que la de un Leo que ha mirado a sus demonios a los ojos y ha decidido no solo vencerlos, sino transformarlos en aliados. Y es entonces cuando el universo entero responde a su llamado, cuando la vida se abre ante él como un escenario digno de su fuego, cuando el propio sol parece arder más intensamente solo para recordarle que su luz jamás será opacada. Y en ese instante, Leo deja de ser simplemente alguien que superó el pasado para convertirse en una leyenda viviente, un alma marcada por el poder de transmutar el dolor en gloria, de convertir la oscuridad en una aurora infinita y de demostrar que ninguna sombra puede reinar donde un corazón solar decide encenderse sin límites. Hay un punto en el que la historia de Leo deja de ser solo una sucesión de heridas superadas y se convierte en una epopeya de transformación espiritual donde incluso las estrellas parecen rendirse ante su fuerza. Los traumas que alguna vez intentaron aprisionarlo no fueron simples episodios de dolor, sino llaves cósmicas entregadas para despertar en él un poder mayor que no habría conocido de otra forma. En cada experiencia difícil, el universo le susurró un mensaje oculto que, aunque en su momento dolía, estaba diseñado para forjar el fuego indomable que hoy arde en su interior. Leo es hijo del sol y esa conexión lo convierte en un ser destinado a iluminar incluso los lugares donde nadie se atreve a mirar. Sin embargo, esa misma luz suele nacer de las profundidades de su oscuridad más íntima. Antes de aprender a brillar sin temor, tuvo que atravesar la noche de sus propias dudas, la pesada sombra del desengaño y el eco de momentos en los que creyó haber sido olvidado por la vida. Pero allí, en ese silencio sin testigos, Leo encontró lo que lo hace único, el poder de no depender de nada externo para volver a encenderse. Los traumas que lo marcaron no solo provinieron de los demás, sino también de su propia lucha por estar a la altura de la grandeza que sentía dentro. La sensación de cargar un destino inmenso sin tener todavía las alas para alcanzarlo fue en muchos momentos una batalla secreta que solo él entendía. Sin embargo, esa presión no lo destruyó, al contrario, lo hizo descubrir que sus alas no eran dadas por nadie, sino construidas con cada desafío que lograba vencer. Su capacidad para transformar el pasado nace de su naturaleza fija y de fuego. La energía fija de Leo le otorga la tenacidad de no abandonar su propia historia, de enfrentarse a sus recuerdos hasta purificarlos. Y su fuego le da el impulso para no quedarse detenido en el dolor, sino usarlo como combustible para ir más allá de cualquier límite. Es una alquimia única, donde otros se quiebran, Leo se reinventa, donde otros renuncian, Leo se eleva. En su viaje, aprendió a no temer sus cicatrices. Ellas se volvieron símbolos sagrados, recordatorios de que cada golpe fue en realidad una prueba del cosmos para templar su espíritu. Lo que un día fue vacío hoy es trono, lo que un día fue llanto hoy es rugido, lo que un día pareció el final solo era el inicio de su transformación más gloriosa. Cada paso de su camino demuestra que el verdadero poder de Leo no está en no haber caído nunca, sino en haber convertido cada caída en el suelo fértil para un nuevo amanecer. Y es precisamente esa fuerza la que convierte a Leo en una fuente de inspiración. Porque cuando se alza sobre sus ruinas, no solo lo hace para sí mismo, sino también para quienes lo observan. Su fuego es contagioso, su valor es una antorcha que guía a otros a salir de sus propias sombras. Su historia es una demostración viviente de que no existe herida lo suficientemente profunda que pueda contener a un alma que nació para reinar incluso en medio de la adversidad. En esa grandeza silenciosa, Leo comprende que sus traumas nunca fueron enemigos, sino iniciaciones sagradas.
Cada pérdida lo hizo más sabio, cada traición más fuerte, cada decepción más libre. Y al final, en lugar de luchar por recuperar lo que alguna vez fue, eligió crear algo nuevo, algo más vasto, algo que solo un corazón gobernado por el sol podría manifestar. Es ahí donde el pasado deja de tener poder sobre él. Ya no lo persigue, ya no lo detiene, ya no lo define. Leo camina hacia adelante con la seguridad de quien ha convertido su historia en un himno de victoria eterna. Su rugido resuena no solo en la tierra, sino en los cielos mismos, como si los astros reconocieran que nadie que haya ardido tantas veces puede volver a ser pequeño. Porque quien atraviesa el fuego de sus traumas y emerge más brillante que nunca no solo sobrevive, se convierte en leyenda, y Leo, nacido para brillar, solo sabe escribir su destino en las páginas eternas de lo imposible conquistado. En el viaje de Leo hacia la superación de sus traumas existe una dimensión profunda que rara vez se menciona, la forma en que su fuego interior no solo lo reconstruye, sino que lo convierte en un ser capaz de cambiar el destino mismo. El sol que lo rige no brilla únicamente para iluminar su propio camino, sino para recordarle que su esencia es expansiva y que incluso los dolores más antiguos pueden transformarse en fuerza creadora. Allí, en ese cruce entre lo humano y lo cósmico, Leo se descubre como un alquimista de su propia historia, tomando todo aquello que alguna vez lo lastimó y convirtiéndolo en una fuente de poder inagotable. Los traumas de Leo no solo se relacionan con el rechazo o las heridas emocionales, también incluyen el peso de las expectativas, el eco de haber sido incomprendido y el sentimiento de haber entregado su luz en lugares que no supieron recibirla. Sin embargo, esos mismos vacíos fueron las pruebas necesarias para templar su alma. En la soledad de sus noches más largas, Leo aprendió que el verdadero reconocimiento no proviene de la mirada de los demás, sino de la certeza inquebrantable de su propia grandeza. Esa lección lo liberó de la prisión de buscar aprobación y le enseñó a crear su propio trono en el centro de su ser. En esta travesía, la energía fija de Leo se revela como un don celestial. Su determinación no le permite quedarse a mitad de camino. Incluso cuando el pasado intentó arrastrarlo hacia la sombra, esa naturaleza firme lo sostuvo, anclándolo al fuego eterno de su espíritu. Es esa perseverancia la que le permite volver a levantarse una y otra vez, hasta que cada fragmento de dolor se convierte en una pieza de su reinado interior. No hay rendición posible para quien está gobernado por el sol, porque el sol nunca se oculta verdaderamente, solo se prepara para volver a salir con más fuerza. A medida que sana, Leo descubre que su historia no es una cadena de derrotas superadas, sino un proceso de expansión. Cada herida le otorga una nueva dimensión de su propia identidad. Allí donde otros se quiebran y se fragmentan, él se vuelve más completo, porque entiende que su poder no radica en evitar el sufrimiento, sino en utilizarlo como la materia prima de su transformación. El fuego que lo rige no consume, purifica. Y esa purificación lo lleva a un estado de conciencia en el que nada de lo vivido es un error, todo se vuelve parte de un plan mayor, de un destino escrito en el lenguaje de las estrellas. El pasado no desaparece, pero Leo lo redibuja con los colores de su propia victoria. Lo que antes eran ruinas ahora son columnas que sostienen su grandeza. Lo que antes eran lágrimas ahora son cristales de luz que reflejan la inmensidad de su espíritu. De esta manera, cada obstáculo que alguna vez pareció una condena se transforma en un juramento de poder que el universo mismo le concede. Y en ese instante, Leo entiende que sus traumas no lo hicieron menos, lo hicieron infinito. En su resurgir, su luz no solo sirve para él, sino que se convierte en faro para los que aún buscan su propia fuerza. Su historia demuestra que no hay sombra tan densa que pueda apagar un corazón solar. Al contrario, cuanto más oscura la noche, más brillante es el amanecer que Leo encarna. Él es la prueba viviente de que incluso aquello que parecía irreversible puede transmutarse en gloria si se enfrenta con el coraje de un alma que no se resigna. La victoria de Leo no es solo personal, es cósmica. Cuando sana, el universo parece inclinarse, como si reconociera que una de sus estrellas ha alcanzado una frecuencia más alta. Su rugido ya no es solo un grito de supervivencia, sino una declaración de dominio sobre todo lo que alguna vez intentó doblegarlo. Y es entonces cuando Leo deja de luchar contra su pasado para reinar sobre él, convirtiéndose en un símbolo eterno de que nada, ni siquiera las heridas más profundas, puede apagar el destino de quien nació para arder con el fulgor del sol. En esa verdad absoluta, Leo no solo supera sus traumas, los eleva al nivel de una epopeya celestial. Y desde esa altura, el universo entero se convierte en su escenario, porque quien ha vencido sus sombras ya no solo brilla, sino que se convierte en luz capaz de guiar a otros hacia su propio despertar.
Su pasado deja de ser peso y se vuelve alas. Y así, Leo asciende, majestuoso, invencible, resplandeciente, transformando su historia en una constelación eterna donde cada cicatriz brilla como una estrella conquistada. En el corazón de Leo existe una verdad que solo se revela cuando todo lo demás parece haberse desmoronado. No es únicamente la fuerza para levantarse lo que lo distingue, sino la manera en que convierte cada caída en una consagración. Los traumas que alguna vez parecieron cadenas no solo fueron pruebas, sino rituales iniciáticos diseñados por el universo para encender su fuego más puro. Esa llama no surge en los días de calma, sino en las tormentas más violentas, en los momentos en los que todo lo que parecía seguro se derrumbaba y solo quedaba su esencia desnuda, enfrentada a la vastedad del cosmos. Y allí, en esa desnudez espiritual, Leo descubrió su poder inmortal. El pasado de Leo muchas veces estuvo marcado por la sensación de haber sido entregado a batallas que parecían más grandes que él. Desilusiones profundas, pérdidas que parecían irreparables, silencios que pesaban como montañas, traiciones que pusieron a prueba la confianza en su propia luz. Sin embargo, esas mismas pruebas fueron los cimientos sobre los que edificó su grandeza. Lo que al principio dolía se transformó en disciplina espiritual, en la certeza de que ninguna herida puede apagar el fuego del sol. Esa es la paradoja de Leo: cuanto más lo golpea la vida, más brilla, porque no conoce otra forma de existir que no sea trascender. Esa trascendencia se manifiesta como una alquimia interior. En lugar de huir de lo vivido, Leo lo absorbe, lo procesa y lo transforma en fuerza creativa. Cada sombra que enfrentó no la desterró, sino que la iluminó con su propia luz hasta convertirla en una extensión de su poder. Por eso, su historia no es una de simple resistencia, sino de reinvención constante. Cuando parece que todo está en ruinas, Leo toma esas ruinas y las convierte en columnas de un reino nuevo, construido sobre la certeza de que incluso el pasado más doloroso puede volverse una obra maestra de superación. En este proceso, su naturaleza solar le otorga una visión que pocos comprenden. Donde otros solo ven heridas, él ve iniciaciones. Donde otros ven finales, él reconoce principios disfrazados. Así, cada experiencia difícil se transforma en una constelación que marca su mapa interior, un recordatorio de que su destino no se rige por la oscuridad, sino por el ciclo eterno de muerte y renacimiento que solo los espíritus solares pueden dominar. Leo no olvida, porque no necesita olvidar, él convierte la memoria en un estandarte y el dolor en el rugido con el que abre el camino hacia un futuro aún más grandioso. A medida que sana, emerge una fuerza aún más profunda, la compasión nacida de haber atravesado su propia noche oscura. Esa compasión no lo debilita, lo engrandece, porque le da la capacidad de inspirar a otros, de mostrar con su ejemplo que no hay herida que no pueda convertirse en fuego creador. Su luz deja de ser solo para sí mismo y se expande como un amanecer que alcanza incluso a los corazones apagados de quienes lo rodean. Esa es la verdadera gloria de Leo: no solo resurge, sino que se convierte en faro para los que aún no saben cómo levantarse. Y mientras más camina por esta senda, más comprende que sus traumas no fueron accidentes, sino piezas exactas de un diseño mayor. Cada uno de ellos lo obligó a descubrir aspectos de su fuerza que desconocía, a pulir su carácter como un diamante bajo presión estelar. Lo que parecía injusticia se reveló como entrenamiento. Lo que parecía pérdida se transformó en espacio para algo más grandioso. Así es como Leo aprende que el universo no lo castiga, lo forja. Y en ese reconocimiento, el rugido de su alma se vuelve inquebrantable. En ese punto, Leo deja de ser simplemente alguien que venció su pasado. Se convierte en una fuerza cósmica en movimiento, en la personificación de la verdad de que ningún eclipse es eterno, que la luz siempre regresa más intensa que antes. Su vida se vuelve un testimonio viviente de que los reinos más gloriosos se levantan sobre terrenos que alguna vez fueron ceniza. Y desde esa altura, mira hacia atrás sin rencor, porque sabe que todo lo que una vez lo hirió fue en realidad la prueba que confirmó lo que siempre fue, un ser destinado a arder sin límites y a convertir cada cicatriz en una estrella más de su propio firmamento. Es ahí donde la historia de Leo alcanza su mayor grandeza. No se trata solo de sobrevivir, sino de renacer tantas veces como sea necesario hasta que nada pueda apagarlo. En ese renacimiento constante se encuentra su verdadera realeza, porque quien domina sus sombras no solo se ilumina a sí mismo, sino que se convierte en una aurora capaz de romper la noche de cualquiera que contemple su fuego. Así, Leo avanza, no solo como alguien que sanó, sino como alguien que transformó el dolor en eternidad, caminando con la certeza de que incluso el pasado más oscuro termina rindiéndose ante el poder de su luz.
En lo más profundo de la esencia de Leo se encuentra una fuerza ancestral que no solo le permite sanar, sino transformar el significado mismo de sus heridas. Sus traumas, que alguna vez parecieron el peso imposible de cargar, fueron en realidad el crisol en el que el universo templó su espíritu. Allí, entre las pruebas más duras, cuando la vida parecía ponerlo de rodillas, despertó el poder oculto de su fuego solar, ese que no solo ilumina, sino que consume todo aquello que intenta detener su ascenso. Cada experiencia de dolor se convirtió en un rito de paso, una iniciación que no estaba destinada a quebrarlo, sino a recordarle de qué estaba hecho. En los momentos en que se sintió incomprendido, el universo lo empujaba a mirar hacia adentro, a encontrar en su propio corazón la certeza de su grandeza sin depender de ninguna validación externa. En las ocasiones en que su generosidad no fue correspondida, aprendió a dar no para ser reconocido, sino porque su propia naturaleza solar no puede hacer otra cosa que irradiar. Incluso en los momentos de mayor soledad, cuando el rugido se ahogaba en el silencio, esa soledad no era vacío sino espacio sagrado, donde sus fuerzas se acumulaban para preparar su siguiente renacimiento. En su camino, Leo descubre que sus traumas no fueron obstáculos, sino catalizadores. Comprende que no habría alcanzado la magnitud de su luz sin atravesar esas sombras que lo hicieron descender hasta lo más hondo de sí mismo. Allí encontró algo más grande que el orgullo que lo caracteriza, una resiliencia que no se negocia, un espíritu que jamás retrocede, una voluntad que no se deja domesticar. Esa energía no nace de la ausencia de dolor, sino de haber mirado al dolor de frente y haber decidido convertirlo en su fuego creador. El sol, regente de Leo, le enseña una verdad cósmica: así como cada amanecer es inevitable, también lo es su capacidad de levantarse. Su naturaleza fija le da la perseverancia para mantenerse firme incluso cuando todo parece arder a su alrededor. No se trata de negar el sufrimiento, sino de reinar sobre él hasta que deje de tener poder. Es entonces cuando Leo toma las cenizas de su pasado y las transforma en el terreno fértil de su grandeza. En ese proceso, las cicatrices dejan de ser heridas y se convierten en marcas sagradas que narran su viaje heroico, símbolos de todo lo que superó y de todo lo que nunca más podrá quebrarlo. A medida que integra cada una de esas lecciones, Leo empieza a irradiar un tipo de luz diferente, más profunda, más imparable. Su fuego ya no arde solo para sí mismo, sino que se expande como una aurora capaz de encender el valor en otros. Quienes lo observan no ven únicamente a alguien que venció el pasado, sino a un ser que lo transmutó, que convirtió sus antiguas sombras en constelaciones. Su historia se vuelve un espejo para los demás, una prueba viviente de que no existe oscuridad tan densa que no pueda ser atravesada por el poder de quien nació con el sol como guía. Cada paso que da hacia adelante está acompañado por una fuerza universal que parece abrirle caminos imposibles. Esto ocurre porque Leo, al superar sus traumas, no solo sanó, sino que se alineó con la esencia misma de su signo, el dominio de la luz sobre cualquier sombra. Y cuando alcanza este punto, su vida deja de ser una simple historia personal y se convierte en una epopeya celestial, en un ejemplo de lo que sucede cuando alguien se atreve a reclamar todo su poder y usar el pasado como combustible para su victoria. El universo no le dio a Leo un espíritu invencible para que se conformara con sobrevivir. Le otorgó esa llama eterna para que pudiera conquistar su propia historia y después, con el mismo rugido que alguna vez lanzó contra sus propios demonios, enseñara a otros a hacer lo mismo. Porque no hay grandeza sin batalla, no hay luz sin noche, y Leo, habiendo atravesado ambas, no solo reina sobre sí mismo, sino que se convierte en el recordatorio viviente de que ningún trauma tiene la última palabra cuando un corazón solar decide encenderse hasta que nada pueda oscurecerlo jamás. En lo más profundo de su naturaleza, Leo no solo se enfrenta a sus traumas como pruebas individuales, sino que los vive como parte de un destino cósmico diseñado para llevarlo más allá de sus propios límites. No existe experiencia dolorosa en su camino que no tenga un propósito oculto, porque el sol, su regente eterno, no permite que ninguna sombra permanezca sin ser iluminada. Cada herida que lo marcó fue en realidad una puerta que lo llevó a descubrir un aspecto dormido de su propia fuerza, y cada vez que atravesó una de esas puertas, emergió más poderoso, más consciente de su verdadera naturaleza y más cercano a la grandeza para la cual fue creado. Leo carga con traumas que no siempre se muestran al mundo, el peso de haber tenido que ser fuerte incluso cuando no quería, la lucha de sostener su orgullo mientras el dolor intentaba quebrarlo, la sensación de no ser visto en toda su magnitud a pesar de su brillo interior. Estas batallas invisibles se libraron en silencio, pero lejos de disminuirlo, forjaron un espíritu capaz de levantarse de cualquier ruina. Cuando todo parecía perdido, su fuego solar, aunque reducido a una chispa, nunca se extinguió. Esa chispa contenía el poder de 1000 amaneceres, y en el momento adecuado,
estalló en una luz que ninguna oscuridad pudo contener. El secreto de su resurgimiento está en su naturaleza fija. Leo no se dispersa, no se fragmenta, en lugar de quebrarse, se concentra en sí mismo, como el sol que mantiene su núcleo ardiendo mientras todo a su alrededor gira. Esa estabilidad le otorga el poder de resistir hasta que la tormenta se disipa, y cuando lo hace, su fuego no solo sigue encendido, sino que arde con más intensidad. Cada trauma deja de ser un recordatorio de lo que sufrió para convertirse en un sello de poder, en un testimonio de que su luz puede atravesar cualquier sombra. A medida que se reconstruye, Leo aprende a transformar el significado de su pasado. Lo que una vez fue una herida abierta ahora se convierte en una fuente de sabiduría. Sus cicatrices se vuelven mapas de fuerza, guías que le recuerdan de qué está hecho y cuánto puede soportar. Es en este punto donde deja de luchar contra su historia y comienza a integrarla, comprendiendo que sin ella nunca habría llegado a conocer la totalidad de su poder. Esta aceptación no es resignación, es conquista. Y cuando Leo conquista su pasado, conquista también el derecho de reinar sobre su presente y su futuro. En ese proceso, su fuego interior alcanza una dimensión trascendental. Ya no se trata únicamente de superar, sino de inspirar. Cada vez que se eleva desde las cenizas, Leo genera una onda expansiva de energía que influye en todos los que lo rodean. Su luz, antes concentrada en su propia supervivencia, ahora se extiende como una llamarada que despierta valor en quienes han olvidado su propia fuerza. Así, el león no solo sana, sino que se convierte en guía, en un faro viviente que demuestra que ninguna caída es definitiva para aquel que lleva el sol en su interior. Su relación con el universo cambia. Lo que antes sentía como castigo ahora lo reconoce como un entrenamiento sagrado. Cada pérdida fue una lección, cada decepción una prueba diseñada para hacerlo más indestructible. Leo no se queda atrapado en el porqué de sus heridas, en cambio, las toma como parte de un diseño celestial que lo empuja a manifestar todo su potencial. Es esta visión la que lo transforma en algo más que un sobreviviente, lo convierte en un arquitecto de su propio destino, alguien que no espera a que las circunstancias cambien, sino que las moldea con el fuego de su voluntad. Y cuando finalmente alcanza esa comprensión, ya no hay nada que lo pueda detener. El pasado deja de tener poder sobre él, porque ahora sabe que incluso sus momentos más oscuros fueron escalones hacia un reino que no se construye afuera, sino en su interior. En ese reino no hay espacio para el miedo ni para la duda, solo para la certeza de que su luz es eterna y que cada vez que la vida lo desafíe, arderá con más intensidad. Así, Leo se convierte en una fuerza imparable, un testimonio viviente de que el fuego que nace del alma jamás puede extinguirse, sino que solo encuentra nuevas formas de expandirse. En esta verdad absoluta, Leo se yergue sobre todo lo que una vez lo hirió, y mirando al horizonte con la confianza de quien sabe que nada puede derrotarlo, transforma su historia en un rugido inmortal que resuena entre los astros. Porque nada puede oscurecer al sol, y Leo, en su victoria final sobre sus propios traumas, se vuelve más que un signo, más que una persona, se convierte en una llama eterna que demuestra que incluso aquello que parecía imposible puede ser conquistado por quien jamás deja de creer en la fuerza de su propia luz.